profesora solamente tiene que contestar, no es al revés. Entonces, una vez que queda la pregunta abierta, esperamos 1 o 2 días, uno contesta, otro contesta. Si no contesta un segundo, por lo menos uno, yo no contesto, ¿no? O sea, acá la cuestión es que entre ustedes se entusiasmen a buscarse las soluciones. Y lógicamente, para dar una solución, primero tengo que leerme un poco alguna de las clases, la bibliografía y demás, mientras que estudian, responden el foro y yo les voy con la solución. Entonces está buenísimo porque la profesora da la solución, pero para eso previamente necesito que entre ustedes se hagan las respuestas y la guía les va a ayudar mucho. ¿Bien? El otro día se nos cortó la comunicación y quedamos, ahora vamos a pasar de nuevo a compartir para que podamos retomar. Profesora, Sí. disculpe, voy a ver si puedo poner a grabar la clase, que es lo que me había pedido la profe Gaby. Bueno, ¿quién está como anfitriona? ¿Yo o vos, Karen? No, está usted, no sé si me puede poner como coanfitriona por si cae la clase, Karen, es puedo que que... ya antes me salían todas las cositas acá en un costado. Usted vio que le sale la imagen de todos nosotros, usted se Sí, posiciona donde está la mía, hay tres sí, puntitos ahí. sí. Ahí donde va los tres puntitos, usted tendría que tener la opción para renombrarme. Ahí estarías. Sí, y tendría que poner ahí como co-host, creo que, perdón, mi inglés es malísimo. ¿Cómo? Le sale como co-host. Cuando pones renombrar, como para ponerme como Sí, co-anfitrión. ahí puse. Y ahora vamos a pasar a compartir y vuelvo al mismo que me pasó el otro día, que ahora ya no sé dónde están cada una de las cosas. Bueno, a ver, primero inténtalo con... Recording in progress. ahí está, ya estás grabando, Karen. Y ahora quiero que me des para compartir, estamos las dos así, estamos como Sí, usted puede, coanfitrionas. exactamente, puede compartir tranquilamente desde ahí donde le dice Sare, perdón, es la que tiene el cuadradito verde con la flechita. Sí, pero de ahí me salen 3 opciones y yo ya la tengo marcada y no me está compartiendo nada. Usted tiene que presionar sobre la flechita. Haga un clic ahí y le va a salir en la pantalla para compartir las distintas pantallas. Ahora sí la están Ah, compartiendo. ahora sí, profe, la vemos perfecta. Bueno, bárbara. Bueno, entonces retomemos de donde nos dejamos en la clase anterior. Nosotros ya habíamos pasado por todo esto que era de lograr una definición en función de los elementos. Entonces, de los elementos que hacen al sistema de control, saber cuáles son los distintos tipos de auditoría, ¿verdad? Entonces, con esa conceptualización de los distintos tipos de auditoría, dijimos la auditoría es un servicio de aseguramiento, que eso es importante, que ya vamos conceptualizando, no solamente que es un sistema de control, sino que es un sistema de aseguramiento. Y hemos pasado a hacer esta primera composición del proceso de auditoría, cómo era, cómo se dan en forma, cómo se correlacionan el sistema de información contable con el proceso de auditoría. Entonces vimos que el sistema de registración contable, entonces, es como el medio que necesita el auditor en el que se va a sentar el auditor para realizar toda su labor cuando está haciendo auditoría de estados contables. Y esto ya nos lo explicamos. Yo les conté que esta filmina se las tomé de Fowler, así que ustedes si la quieren estudiar y ver las explicaciones, la pueden tomar en el Fowler. Después les conté que esto era un mapa conceptual y que nos viene muy bien para esto de poder empezar a fijar
con qué cosas estamos por trabajar en auditoría. Y cuando digo cosas, podríamos decir con qué elementos trabaja y cuáles son los conceptos que va a empezar a reunir el auditor. Si nosotros estamos, primera cuestión, nos vamos a focalizar exclusivamente en auditoría de estados contables. Al hacer esa auditoría de estados contables sobre qué es la cosa examinada, qué es el objeto de análisis. Entonces, cuando yo digo objeto, estoy diciendo qué cosa estoy por examinar. ¿Qué cosa estoy por examinar? Los estados contables. Primera cuestión. A esos estados contables, yo sé que cada uno de esos estados contables contienen un conjunto de afirmaciones. Bien, y ya enseguida nos vamos a ocupar de los tipos de afirmaciones que ya las deben haber visto en la clase práctica. Y nosotros dijimos, dentro de esos estados contables hay distintos tipos de afirmaciones. Hay afirmaciones globales y afirmaciones específicas. ¿Qué es una afirmación global? Por ejemplo, estado de situación patrimonial. ¿Qué quiere decir que estado de situación patrimonial es positiva? Entonces decimos, que el activo supera el pasivo. Eso es que la situación patrimonial es positiva. Bien, pero nosotros estamos diciendo que ese es el estado de situación patrimonial. Entonces, cuando yo tenga que opinar al hacer la auditoría del estado contable, voy a opinar sobre la situación patrimonial. Pero para poder empezar a hacer la labor de auditoría, no puedo largar directamente sobre ese conjunto de afirmaciones que conforman la situación patrimonial. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que ir por cada una de las afirmaciones particulares que contiene el Estado. ¿Y cuáles van a ser esas afirmaciones particulares que contiene el Estado de situación patrimonial? Y podrá ser el activo, dentro del activo, el activo corriente, dentro del activo corriente caja, banco, los bienes de cambio, los bienes de uso, me pasaré al pasivo. Decía, me pasaré al pasivo, en el pasivo iré examinando cada una de las afirmaciones del pasivo y por diferencia va a salir el patrimonio neto. Bien, entonces esas son las afirmaciones particulares. Y para poder hacer la auditoría de esas afirmaciones particulares, entonces, necesariamente el auditor tiene que decir qué dice cada una de esas afirmaciones particulares. Por eso hablamos nosotros de la naturaleza de las afirmaciones. Ahora, síganme en este análisis. Entonces dije, ¿yo qué estoy por examinar? Esos estados contables. Estos estados contables, cada uno contiene un conjunto de afirmaciones. Para poder saber cómo las examino a cada una de esas afirmaciones, yo tengo que decir, interpretar qué me dice cada cuenta. Si yo, por ejemplo, digo, a ver, vamos a empezar por caja. ¿Qué me dice la cuenta caja? Entonces, la cuenta caja dice que dentro de la empresa existen billetes y monedas. Bien, la pregunta es de dónde provienen esos billetes y monedas. No lo sabemos, pero se supone que es de la actividad comercial del ente. Entonces, pero no sé si de su actividad principal o de alguna actividad adicional. Puede ser que provenga de la venta de sus bienes de cambio, pero también podrían provenir de la venta de un bien de uso, de una situación especial, del cobro de un seguro. Bueno, distintas cosas podrían ser, distintas situaciones podrían ser el origen de esos fondos. Pero vuelvo al concepto. ¿Qué me dice la cuenta caja? La cuenta caja me dice que en la empresa existen billetes y monedas. ¿Qué dije? Existen. ¿Qué más digo de esos billetes y monedas que son de propiedad del ente? ¿Qué más digo de esos billetes y monedas? Por eso están en la empresa, que existen, que son de propiedad del ente, que todo eso que dice la cuenta caja son todos los billetes y monedas que debían haber al día de corte, al día de cierre, y que no hay billetes y monedas que estén omitidos de registrar, ¿no?
Bien, entonces quiere decir que ahí está contabilizado todo, que están bien valuadas esas billetes y monedas y por ende están bien expuestas también en el estado de situación patrimonial. ¿Me explico? ¿Por qué está bien expuesta y por qué es un activo? ¿Y cómo sé que está bien expuesta? Porque es el primer rubro, la primera afirmación dentro del activo corriente. Yo sé que todo activo está en el estado de situación patrimonial y que nuestro estado de situación patrimonial en el activo se ordena de lo más líquido a lo menos líquido. Eso lo saben, ¿verdad? Bueno, todo eso me dice la afirmación caja. Ah, qué interesante, porque nosotros antes leíamos una palabrita que tiene 4 letras, pero esa palabrita que tiene 4 letras dice todo esto que yo acabo de comentar. Entonces, yo tengo que constatar como auditor que todo eso que afirma esa cuenta caja es verdad. Entonces, volvemos a esto. Entonces, estoy en los estados contables. Ahí me están siguiendo donde está el cursor. Yo estoy en los estados contables. Estos estados contables elegí una afirmación, caja. ¿Qué quiero verificar de caja? Quiero saber que existan. Entonces, ¿cómo haría yo para verificar que existen? Y voy y los miro. Veo si esos billetes y monedas están en la empresa. Ahora yo quiero obtener ese elemento de juicio. La cuestión que para llegar a ese elemento de juicio, ¿cómo voy a hacer para llegar a ese elemento de juicio? Ah, voy a tener que aplicar un método, voy a tener que aplicar un procedimiento de auditoría. Entonces, eso muestra que para poder examinar los estados contables yo le tengo que aplicar ciertos procedimientos porque eso me van a llevar al elemento de juicio. Y nosotros habíamos visto que esto de la teoría del elemento de juicio me dice que es tan importante llegar al elemento de juicio porque el elemento de juicio es el elemento fundamental para poder formarme la opinión, ¿verdad? Entonces dice, tengo que llegar al elemento de juicio porque ese es el elemento que me permite formar la opinión. Cuando yo llego, sigo todo este proceso y llego al elemento de juicio, es que completé el proceso de investigación. ¿Bien? Identifiqué la afirmación, le apliqué el procedimiento, obtuve el elemento de juicio. Entonces, cuando obtuve el elemento de juicio, yo lo evalúo si ese elemento de juicio es válido y suficiente, y una vez que evalúe, estoy en condiciones de emitir la opinión. ¿Se acuerdan los 5 pasos que vimos del proceso de formación de un juicio? Dijimos, identificar la afirmación. Una vez que identificamos la afirmación, ¿qué dice? Estamos en esta filmina, que era el proceso de formación de juicio. Identifico la afirmación. ¿Qué afirmación era? Caja. Evalúo la importancia de la cuenta caja y dijimos, y acá están todos los fondos de la empresa. Entonces, es una cuenta muy importante. Reúno los elementos de juicio. Entonces dijimos, acá quiero verificar si son de su propiedad, entonces voy a empezar a obtener elementos de juicio. Yo digo, con haber visto los fondos que están en la empresa, ¿es válido y suficiente? Sí, porque yo misma he visto con mis propios ojos y yo me verifiqué que había esa cantidad de billetes, de monedas, todos legítimos, estaban en la empresa bajo la custodia de un responsable. Todo eso me muestra que ese conjunto de billetes y monedas efectivamente le corresponden a la empresa. Ahora yo tendría que decir, y son de propiedad de la empresa, y tendría que ir a ver, porque podrían ser de la empresa y también podrían que no, que usted me diría, pero profesora, si están en la empresa, son de la empresa. En principio, sí, esa es una particularidad que tienen los billetes y monedas, salvo que me demuestren lo contrario. Entonces yo, para evitarme ese salvo, ¿qué hago? Digo, a ver, vamos a verificar si este es el saldo que queda después que cobré y pagué cosas. Si es lo que cobré y pagué, el saldo es ese, quiere decir que era de la empresa. ¿Me explico? Entonces logré probar además que son de propiedad. Probé que son existencia, hice un examen de operaciones y probé que son de propiedad. Obtuve 2 evidencias.
Con esas dos evidencias, una me permitió verificar que existe y la otra que son de propiedad. Y después así voy a seguir trabajando para lograr todos los objetivos de auditoría. ¿Bien? Entonces, sigamos en esta lógica que decíamos, una vez que evalué los elementos de juicio, logro formarme el juicio. ¿Y cuál es el juicio acá? La opinión respecto del saldo de la cuenta caja, que era la que estaba analizando. Si yo obtuve estos elementos de juicio, que sé que eran los billetes y monedas, sé que eran de propiedad del ente, ¿qué tengo que pensar después? ¿Estarán bien valuados? Y yo diría, y si tomé el valor nominal y la multipliqué por la cantidad, quiere decir que están bien valuados. Bien, entonces están bien valuados, también expuestos porque están en la cuenta caja, estaban dentro del activo corriente, listo. Quiere decir que el saldo que esté expuesto en la cuenta caja es razonable. ¿Qué quiere decir que es razonable? No solamente que es correcto, sino que revela la realidad del ente. Eso es razonabilidad, que es concordante con la realidad del ente. Es de verdad, aunque nosotros no estemos viendo ya el momento ese, ya el que lee los estados contables ya no está viendo ni billete ni moneda, pero sabe que ese saldo, si está auditado, era concordante con los elementos que alguien ha visto por su cuenta. ¿Me explico? Entonces, ese es el aumento de credibilidad del que hablamos. Entonces, si ustedes se percatan, nosotros logramos pasar por estas 5 etapas y nos formamos un juicio respecto de qué, nos formamos una opinión respecto de qué, del saldo de la cuenta caja. Entonces, así voy a ir abordando uno por uno las distintas cuentas que se hayan seleccionado para el análisis y voy a llegar a una conclusión respecto de la situación patrimonial. Lo mismo voy a hacer con todos los otros estados. Me tomaré cada una de las cuentas del resultado y llegaré a una conclusión. Tomaré la evolución del patrimonio neto y llegaré a una conclusión. Tomaré el flujo de efectivo y llegaré a una conclusión. ¿Me explico? Bien, una vez que ya tenga el análisis de los 4 estados, ¿qué vamos a decir? Toda la información que está contenida en los estados es razonable. ¿Qué quiere decir que es razonable? Que es concordante con la realidad. Y entonces esa es la afirmación global de la que estábamos diciendo. ¿Hasta ahí estamos todos? En la clase anterior, no me recuerdo bien dónde quedé con ustedes, y quedé con este de la que tenían que buscar en el estado contable, o en dónde quedé cuando se nos cortó, o en las Nos afirmaciones, dijo que buscáramos en la RT 37 estos 5 pasos. los 5 pasos, sí. Bien, en la filmina siguiente ya tenían la solución, porque entonces dice, a ver, ¿dónde encontraron este proceso? Esto, si bien cuando ustedes lo leen, y acá me viene bien lo que señaló Nancy, dijo, profesora, yo estoy logrando identificar tanto y lograr distinguir clarito lo que usted me dice. Mire, acá estoy hablando las etapas del proceso de formación de un juicio, o sea, las etapas que sigue cualquier persona para llegar a formarse una opinión respecto de lo que fuere. Y son las 5 etapas, los 5 pasos que sigue todo el que realiza y que quiere dar una opinión. No importa de que quién da una opinión del partido de fútbol de ayer, pueden dar. Quieren dar una opinión de la vecina, siguen este paso. Quieren dar una opinión de los estados contables, siguen estos pasos. Quieren dar una opinión de economía, siguen estos pasos. Entonces, para cualquier tipo de opinión, ustedes siempre siguen esta lógica. La pregunta es, ahora busquemos esta lógica dentro de la norma, porque esta lógica que la sigue cualquiera y que se siguió siempre, por eso son 5 pasos que hay que respetar, no solamente la secuencia, sino su orden. Les pregunto yo, ¿podríamos llegar a la última etapa sin haber pasado por las primeras? ¿Podrían poner el primer paso como último y decirme, bueno, lo demos vuelta, lo invirtamos al orden y logramos igual las cosas? No. Entonces, esta es una secuencia y que tiene este orden.
Primero, identificar la afirmación, después evaluar la importancia de la significación. Tercero, obtener el elemento de juicio, evaluar el elemento de juicio y recién está en condiciones de emitir la opinión. Dije, estos 5 pasos lo buscan en la norma. ¿Dónde lo encuentran? Si ustedes siguen el texto de la norma, van a encontrar que hay una parte que es nada más que auditoría de estados contables. ¿Qué capítulo es ese? El 3. Dentro de ese capítulo 3 van a encontrar varios pasos, 1, 2, 3, no son muchos, pero sí dentro de cada uno de los pasos tienen muchos desagregados. Entonces, para ir aprendiendo y comprendiendo, ¿qué quiere decir aprender y comprender? ¿Hay alguna diferencia? Para poder llegar a aprender, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Primero aprendo o primero comprendo? Comprendo primero. Bien, entonces leo, interpreto, comprendo, grabo y ahí recién aprendí, ¿no? Todas estas cosas fui haciendo para poder llegar a aprender. ¿Qué quiere decir aprender? Hacerlo mío al conocimiento y que me quepa toda la vida. Esa es la gran ventaja de lo que ustedes aprenden en auditoría, porque una vez que se aprendieron esto, seguro que se van a recibir todos de contadores, pero si por alguna eventualidad yo necesito hacer cualquier otra labor en mi casa, para cualquier asociación, para cualquier actividad, y me dicen, usted sabe controlar, pero claro que sé controlar, porque me aprendí a hacer esto en la labor de auditoría. Y esta labor que estamos aprendiendo cuando hago auditoría de estados contables, que es un tipo de auditoría externa, me sirve para hacer auditoría interna, me va a servir para hacer auditoría de gestión, me va a servir para hacer auditoría del balance social, me va a servir para hacer cualquier tipo de control, ya sea un control concomitante, un control posterior, un control previo, porque me da la lógica del control. Nada más que cuando estoy en auditoría de estados contables, primero tiene su control posterior y el objeto de examen son los estados contables. Entonces ahora nos vamos al proceso de auditoría. Y dentro de ese proceso de auditoría que ustedes lo tienen ahora en pantalla, estamos en el punto 3. Y en el punto 3, ustedes, si ustedes lo analizan, el 3 va desde el 3.1 hasta el 3.12. En el 3.1 dice conocer el ente. 3.12, emitir el informe. Entonces, ¿para qué necesito conocer el ente? Porque yo tengo que identificar el objeto de examen. ¿Qué quiere decir identificar el objeto de examen? Identificar qué quiero examinar. Sus estados contables, dentro de los estados contables, ¿qué afirmaciones voy a elegir? Porque a veces sucede que dentro de ese conjunto de afirmaciones que están en los estados contables, tal vez por una cuestión de tiempo, no me voy a poder examinar todo. Voy a tener que elegir qué afirmaciones controlar y cuáles no. Si yo defino cuáles sí quiero controlar, entonces selecciono y estas son las que voy a identificar para el examen. Una vez que ya evalué, ¿por qué me seleccioné una? Porque a mi entender, como auditor, esas son las más significativas, las más importantes. Una vez que evalué la significatividad, ¿qué tengo que hacer? Aplicar el procedimiento y obtener el elemento de juicio. Entonces, aplico el procedimiento, obtengo el elemento de juicio, evalúo la importancia y ¿qué hago? Emito la opinión. Y si ustedes lo ven, tienen ahí marcado en el 3.2, identificar el examen, evaluar la significación de lo que se quiere examinar. 3.8 dice, reúna los elementos de juicio, evalúe la validez de los elementos de juicio y por último, fórmese su opinión. Quiere decir entonces que tienen ahí dentro del proceso de la labor de auditoría, tienen los 5 pasos. Y usted mira, profesor, y todos los otros puntos que están dentro de este, y son los que se necesitan como para que no vayamos, digamos así, a los tropezones. Como para decir, a ver, para poder llegar a identificar la afirmación, necesito conocer el ente, y me van a ir todos los demás puntos que están dentro de la norma, que están entre esos 5 pasos, también son importantes y necesarios para poder completar el proceso de auditoría. Y entonces ahora
prestan atención a esto. ¿De qué estoy hablando? Ya no estoy hablando nada más de que el proceso de formación de un juicio. Ahora estoy diciendo el proceso de auditoría. Algo mucho más que solamente formarme el juicio. Es cómo hago el trabajo ahora. ¿Qué trabajo? El trabajo de auditoría. Ya estoy en un servicio profesional. Ya no estoy opinando como doña Rosa. Ya ahora estoy en mi rol de contador para emitir una opinión de estados contables. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué estamos? En el proceso de auditoría. Bien, una vez que llegamos a ese proceso de auditoría, entonces nos queda clarísimo que dentro de ese proceso estaban los 5 pasos de formación del juicio y que es una actividad eminentemente lógica y que a medida que estudie cada día me la voy a grabar mejor, mejor y mejor, porque es una lógica que la tienen todos aprendida. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Vamos entonces ahora a la siguiente, que era lo que yo les contaba. Una vez que yo obtuve el elemento de juicio, me voy a volver esta filmina. Una vez que yo identifiqué las afirmaciones que tengo acá, yo quiero saber, a ver, ¿qué afirmaciones está hablando la profesora? Ya la vieron ustedes en la clase práctica con la contadora Fabroni, a las afirmaciones. ¿De qué afirmaciones estoy hablando? De estas clasificaciones de afirmaciones. Hay afirmaciones que son expresas y afirmaciones que son implícitas. Cuando yo digo situación patrimonial, ¿qué es lo expreso? Situación patrimonial. Eso es lo que está expreso. ¿Qué es lo que está implícito? ¿Qué es el patrimonio del ente? Para ustedes, ¿qué es el patrimonio del ente? Todo lo que una persona tiene después de que pagó todo lo que debe. ¿Eso es lo implícito? Bueno, eso que tienen todos aprendido ya, eso es lo implícito. Entonces es interesante porque nosotros normalmente nos seguimos mucho por lo que está expreso y lo implícito es lo que me ayuda a mí a elaborar lo que debo constatar para poder de verdad decir que lo que está ahí contenido es razonable. Entonces, es muy importante. Ahora vamos con otra clasificación, positivas y negativas. Si yo digo caja, quiere decir que eso es entre el expreso y la positiva están como muy cerquita. Entonces estoy diciendo, el ente tiene dinero. Si paso a la cuenta, supongamos que leemos la cuenta, nuestra afirmación en el estado de situación patrimonial es caja y banco. Entonces resulta que me voy a la nota y dice, el saldo de este componente se integra nada más que por la cuenta caja. ¿Qué es lo negativo? Que no tiene banco, que no tenía saldo en banco. No dice saldo en banco no tiene. El estado contable no dice saldo no tiene. Voy a la nota, a los estados contables y dice el saldo de este rubro se compone de y solamente enuncia caja. Entonces lo negativo es que no tiene. Me explico que no tiene saldo en banco. Bien, ahora vamos a globales y específicas. Globales, ¿cuál sería una afirmación global? Estado de situación patrimonial. Entonces, ¿cómo se conforma una global? De muchas específicas. Bien, las distintas específicas, ¿cuáles van a ser? Activo corriente, activo no corriente, activo corriente, caja, bienes de cambio, vamos, no corriente, bienes de uso, entonces van por cada una de esas afirmaciones. Esas son las específicas. Cuando nosotros trabajamos, generalmente partimos de las específicas para llegar a una conclusión respecto de la afirmación global. Y dentro de esta clasificación, además, me interesa mucho una que ustedes vienen aprendiendo desde que empiezan a estudiar contabilidad.
allá cuando ustedes aprenden la clasificación de las cuentas. Y usted dice, y tengo un plan de cuenta. Y el plan de cuenta, ¿dónde está el plan de cuenta? Debería estar escrito en la empresa. Y el plan de cuenta dice, la cuenta caja se integra por los billetes y las monedas que provienen y también de él. Entonces van definiendo qué va dentro de la cuenta caja. Eso me da lo que las cosas, a ver, lo que dice la cuenta de las cosas que contiene, lo que dice la cuenta. Pero ustedes cuando empezaron a estudiar contabilidad dicen caja. ¿Qué tipo de cuenta es caja? ¿Se acuerdan ustedes de las preguntas que se hacían cuando empezaban contabilidad 1? ¿Qué tipo de cuenta es caja? Es una cuenta patrimonial del activo saldo deudor. ¿Eso era así? Bien. ¿Qué quiere decir que es patrimonial? Que está en el estado de situación patrimonial. Dentro de esta situación, ¿qué cuenta es? Del activo. ¿Por qué es del activo? Entonces, decimos, porque es lo que hace al acervo de lo que ese sujeto tiene. ¿Por qué es del activo? Saldo deudor, porque las cuentas del activo, de acuerdo a una definición que nosotros tenemos en contabilidad, decimos, todo el activo se debita, todas las cuentas del pasivo cuando nacen se acreditan. Si está bien contabilizada la cuenta caja, pues ahora cierra la afirmación, ¿no? Eso es lo que ustedes tenían aprendido. Entonces vuelvo a la definición. ¿Qué sabían ustedes de la cuenta caja? Patrimonial del activo saldo deudor. La pregunta es, ¿cuándo se debita y cuándo se acredita? Bueno, todas esas son lo que hace a la naturaleza de la cuenta. ¿Y saben por qué lo necesitan ahora examinar o saber? Porque ahora yo tengo que saber que los débitos en la cuenta, cuando yo lo mire, ¿a qué correspondían los débitos? A las cobranzas. ¿Cómo voy a constatar esas cobranzas? Mirando los recibos de cobranza. Bien, lo que está en el haber de la cuenta, del mayor de la cuenta caja, ¿qué son? Los pagos. ¿Con qué los constato? Con la documentación referida a los pagos. ¿Dónde están los pagos? En los recibos de cancelación. En concepto de que de los pagos a los proveedores, de los pagos a los servicios, de los pagos de los sueldos, ¿verdad? Todos los pagos que pudiera haber realizado la empresa. ¿Me explico? Bien, entonces ahora me percato qué importante todo lo que yo estudié cuando estaba en primer año, que ni me enteraba para dónde yo iba. Que en su momento capaz que estudié en plan de cuenta y decir, estudié un plan de cuenta, de qué va, para qué me interesa todo esto. Y hoy se dan cuenta que es el elemento fundamental para poder hacer auditoría. Bien, entonces cuando yo me percato de lo que las cuentas me dicen, me ayudan a ver, si esto dice la cuenta, yo sé qué elemento de juicio voy a buscar para constatar lo que la cuenta dice. Y me empieza a iluminar de decir, yo para probar, esto dice que eran los billetes y monedas que debían estar en la empresa. Y si debían estar, quiere decir que si yo me voy a la caja de cobranza, los tengo que ver. Muy bien, puede ver. Si ustedes me dicen que era de propiedad, nosotros dijimos, es la diferencia que queda después de todas las cobranzas menos todos los pagos. Quiere decir que yo puedo analizar los recibos de cobro y puedo analizar los recibos de pago. El saldo entre una cosa y la otra me debería estar dando el saldo, el inicio, el saldo al inicio más las cobro menos los pagos que me debería dar el saldo en caja, que debería ser concordante con qué, con los billetes y monedas que están en la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ver esa documentación de respaldo. ¿Dónde está preparada la documentación de respaldo esta? La elabora la empresa. Quiere decir que la empresa yo le puedo pedir que me muestre los recibos de cobranza, le puedo pedir que me muestre los recibos de los pagos. Los recibos de los pagos, ¿los preparó la empresa? No, le entregó el proveedor cada vez que le entregó la plata. Bien, entonces empiezo a hilar y darme cuenta
que hay información que está en la empresa, algunas preparadas por la empresa y otros elementos que recibe de terceros, pero que los puedo ver igual y que los puedo examinar para analizar si corresponden al periodo, si efectivamente proviene de las cobranzas de la actividad principal o ha cobrado alguna otra cosa, a quién le pagó al proveedor o pagó un gasto cualquiera que tenía la empresa o el pago de los sueldos. Cada cosa es algo diferente y son comprobantes distintos. No es lo mismo ver el recibo de un proveedor que un recibo de sueldo y los dos son comprobantes de pagos. ¿Me explico? Bien, hasta ahí me están siguiendo todos. Sí, profesora. Bien, entonces ya hemos visto esto de las afirmaciones y esto ya lo vieron con la contadora Fabroni y si ustedes la quieren profundizar, lo van a leer en el capítulo 3 del MAUTS para ir mejorando esta clasificación. Yo voy a hacer ahora un repaso pequeñito nada más de estas clasificaciones para que sigamos. Entonces nosotros sabemos que las afirmaciones pueden demostrar existencia, ya sea de cosa física y de una cosa no física. ¿Cuánto es afirmación de existencia de una cosa física? Entonces, de una cosa física es cuando la cosa de la que dicen las cuentas yo la puedo ver, es tangible. ¿Cuáles son cosas tangibles dentro de la empresa y que están reveladas en una cuenta? Los billetes y monedas, ¿en qué cuenta están? Caja. Los bienes de uso de la empresa, ¿en qué cuenta están? Bienes de uso. Los bienes a los que se destinan a la venta, que hacen a la actividad principal del ente, ¿dónde están? En los bienes de cambio. Bien, entonces esas son afirmaciones de existencias de cosas físicas. Si yo les digo, a ver, probemos que la empresa tiene para cobrar créditos, que tiene cuentas a cobrar, ¿qué quiere decir? Que tiene saldos a cobrar. Los saldos a cobrar son derechos. ¿Yo los puedo ver? Algunos sí, algunos no. Entonces, ¿cuáles son los saldos que puedo ver? ¿Cuáles son los saldos que no los voy a poder ver? Pero todos son derechos. Todos son derechos que tiene la empresa contra terceros para cobrar una determinada suma de dinero. ¿Todo esto que yo estoy diciendo les suena conocido? Sí. ¿Dónde lo han visto? En derecho comercial. ¿Eso es así o no? Sí. Claro, porque ustedes vieron que hay documentos comerciales que revelan esos derechos. ¿Qué documento comercial revela que tiene un derecho a cobrar? Cuando ¿Pagaré, profe? claro, cuando la empresa tiene un pagaré. Entonces, muy bien. ¿Y tendrá algún otro documento a cobrar? Y puede ser que tenga otros tipos de documentos en donde quede el reconocimiento del cliente que le debe a la empresa. Muy bien. ¿Podría ser un cheque, profesora, que le dé? Que le paga con un cheque, también podría ser. Podría ser, pero el cheque, ¿cuándo es crédito, Nancy? ¿Es que diferido, profe? El cheque diferido. Porque si el cheque es a la fecha, no No, representa un no, no, crédito a no, cobrar ya. está bien. Sí, sí, Ya es el es diferido. como si fuera plata en mano, porque En ya mano, debería claro. estar disponible por la empresa. Entonces los cheques, que está bien que yo lo puedo ver, al cheque lo puedo ver, Sí, pero ya no es solamente una afirmación de una cosa. Bueno, me podrías decir, es una cosa física, pero que representa un derecho. Y me podrías decir, a ver, profesora, yo como lo estoy viendo, es una afirmación de cosas físicas. Sí, porque lo puedo ver, porque la empresa todavía lo tiene y no lo cobró. Y estarías en tu razón, Nancy. Pero está. si ese cheque yo lo podría clasificar de cosa no física, y las cosas no físicas son de verdad aquellas que representan derechos. Entonces, como son un crédito. Pero a veces esos créditos tienen como un instrumento que permite constatar la existencia de ese derecho. Entonces, ¿qué existe primero? El derecho de la empresa a cobrar, cuentas a cobrar, por ejemplo. Créditos por ventas, es la cuenta a cobrar.
¿Qué representa los créditos por venta? El crédito. Escúchenme nada más que la palabra crédito. ¿Qué representa un crédito? Un derecho. ¿El derecho es una cosa física? No. El derecho a cobrar es una cosa no física, pero a veces está instrumentado, son lo que ustedes me dijeron. Podría haber un pagaré en la empresa. Es perfecto. Es el instrumento que revela el derecho. Pero también hay muchas veces que la empresa tiene ese derecho y que no está instrumentado. ¿Cómo le llaman ustedes? Cuentas corrientes, ¿verdad? Nosotros tenemos una cuenta para poner documentos a cobrar y otra cuenta para poner clientes en cuenta corriente. Entonces, en uno está en este que eran los documentos a cobrar está instrumentado, en cambio en este los derechos no están instrumentados. Pero en sí ambas revelan derechos. Y a eso me refería, que es una afirmación de cosa no física. Que puede tener un instrumento corpóreo, que lo puede tener. Si tiene un instrumento corpóreo, yo cuando quiera constatar lo voy a poder ver. Y ese ver que estoy diciendo es el elemento de juicio que quiero llegar. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien, también pueden haber afirmaciones de hechos pasados. Si yo les voy y les digo, chicos, esta empresa vendió 100 millones de pesos. ¿Cuántas ventas son 100 millones de pesos? Y bueno, nada más que 10 ventas, porque fueron, perdón, 100 ventas, porque cada venta es de 1.000.000. Son solamente 100 ventas. ¿Bien? ¿Las voy a poder ver a las ventas? No, porque es un hecho que se viene, las 100 ventas, una vuelta se dieron en enero, otra vuelta se dieron en febrero, otra en distintos momentos a lo largo de la vida de la empresa. ¿Las voy a poder ver? No, no las voy a poder ver, porque yo estoy trabajando en un momento que es al cierre del ejercicio, y si no es al cierre del ejercicio, en los últimos días del ejercicio, y si no estoy trabajando en los primeros del ejercicio siguiente. Entonces no las voy a poder ver. ¿Por qué? ¿Y por qué eran hechos pasados? Hechos que se dieron en el enero, en el febrero y en algún momento siempre anterior al momento de realizar la labor de auditoría. ¿Hasta ahí nos seguimos? Entonces la pregunta es, ¿y qué hago con los hechos pasados? Que no los voy a poder ver, porque bárbaro, la caja y banco, yo me apersoné en la empresa y las vi. Quería ver los documentos y fui y los vi. Ahora, ¿qué hago con los hechos pasados? Y van a haber otras formas de constatar su existencia. Entonces, es interesante trabajarla porque yo voy a ver, si tenía un crédito, perdón, una venta, supongamos que esta empresa tiene 3 ventas nada más en el ejercicio. Esas 3 ventas, supongamos que estamos trabajando en una inmobiliaria, no venden todos los días y menos inmuebles con los precios que tienen. Entonces, 3 ventas en el ejercicio. ¿En qué meses sucedieron las ventas? En el enero, el otro en el febrero y en el marzo, y en el resto del tiempo no hizo ninguna. ¿Cómo hago para verlas si yo estoy en el diciembre? Bien, entonces ustedes dirán, ¿qué me permite constatar que esa venta efectivamente ocurrió? ¿Qué es importantísimo ahí como elemento para constatar que ocurrió? La Ir a la boleta de compra-venta. respaldo. Ir a la documentación. Habrá un boleto de compra-venta, habrá una escritura que dice qué día se sucedió esa operación, quiénes fueron las partes que intervinieron, me va a decir a qué precio, qué cosa se transfirió entre las partes, que de acuerdo a nuestro ejemplo era un inmueble. Entonces va a haber una cédula parcelaria que me va a mostrar que en un momento ese inmueble era de la empresa y que después pasó a ser propiedad de otro. Esa transferencia del dominio que está en una cédula parcelaria también es un instrumento. ¿Ven que muchas cosas que tenemos para constatar la operación? Entonces, quiere decir que esos elementos que son documentos, entonces, cuando yo los examino, me permiten constatar que la operación sí sucedió, que existió. ¿Me explico? Entonces, está bien, sucedió en el enero, pero yo tengo todos estos documentos. Estoy al cierre y los documentos están en la empresa.
Y los puedo ver, los puedo analizar y puedo constatar y cruzar información de distintos elementos para ver que entre ellos son concordantes y por lo tanto la operación es cierta. Bien, eso fue para probar entonces hechos pasados. Hay otras afirmaciones que se llaman cuantitativas. ¿Cuándo es cuantitativa? Cuando hay un número. Cuando hay un número, si yo digo caja, entonces digo caja y banco, pesos, tanto, la cantidad es la cuantitativa. La cantidad. Caja y banco es cualitativo, porque me dice billetes y moneda. ¿Qué cantidad? 1.000 pesos. Esa es la parte cuantitativa, cuando me da el número. ¿Qué es lo cualitativo? Lo que está diciendo acá en la primera parte de la cuenta. Cuando me dice, son los billetes y moneda que hay en la empresa y que provienen de... ¿Me explico? Entonces, eso es lo cualitativo. Entonces, yo sé que hay afirmaciones cuantitativas, que hay afirmaciones cualitativas. ¿Qué les dice que lo cualitativo para qué me sirve? Para clasificar en qué cuenta deben estar. Si yo les digo, chicos, a ver, la empresa se dedica a vender mesas. Bien, ¿cuándo esas mesas son bienes de cambio y cuáles son bienes de uso? Es la misma mesa. Tiene 3 mesas para vender y una mesa como bien de uso. ¿Cómo se dan cuenta cuál es la que está, cuáles son las 3 mesas? Si son las mismas, la de su propia producción, una se la quedó y las otras las tiene para la venta. Una debería estar ¿en qué? En bienes de cambio, las otras deberían estar ¿en qué? En bienes de uso. Bienes de uso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace que el contador de la empresa las haya clasificado en bienes de cambio? Porque están destinadas a la actividad principal. ¿Qué hace que estén bienes de uso? Porque está siendo utilizada por la empresa en su actividad. ¿Me explico? Entonces, una cosa, el mismo bien, unos cuantos son bienes de uso, otros bienes de cambio, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro ese concepto para poder, entonces, esas que son afirmaciones cualitativas. Y hay afirmaciones matemáticas. ¿Por qué es tan importante darme cuenta que una cosa es cuantitativa y otra es la afirmación matemática? Vamos acá. Si yo digo activo corriente 100 pesos, estos 100 pesos que dice acá en el no corriente, ¿es cuantitativo o cualitativo? Tiene las dos características. Es cuantitativo porque me da una cantidad, pero también es una afirmación matemática porque me dice, este no corriente es porque usted tuvo que sumar todos los distintos activos no corrientes. ¿Qué estamos diciendo? Hay una operación. ¿Qué operación? Suma, ¿no? Entonces, sumo los distintos activos no corrientes, me da total de activos no corrientes. Si yo les digo, a ver, vamos a una que sea más compleja, bienes de uso, es una afirmación cuantitativa cuando dice bienes de uso 1.000.000. ¿El millón es cuantitativo o es matemático? Es cuantitativo porque hay una cantidad, hay un una expresión numérica, hay un símbolo numérico. ¿Y por qué es matemático? Entonces me van a tener que decir, ¿es matemático de cálculo simple o de cálculo múltiple? Si es cálculo simple, me van a tener que decir, es porque sale de multiplicar, es porque sale de dividir, es porque sale de sumar o que sale de restar. Suerte que son solamente 4 de las operaciones matemáticas. Pero ustedes van a tener que decirme cuáles son las operaciones que tengo que hacer, porque yo soy su ayudante y ustedes son los auditores y ustedes me van a tener que decir, contadora, para calcular va a tener que sumar primero todos los bienes de uso, va a tener que calcular el ajuste por inflación. Eso implica multiplicar el valor de origen por el coeficiente de actualización. Una vez que tiene los valores actualizados, sume todos los valores actualizados y va a tener el total de los bienes de uso. Réstele las amortizaciones, multiplique, divide. ¿Se dan cuenta la cantidad de cálculos que hacemos? Entonces ahora pregunto, bienes de uso, ¿es afirmación
Matemática, sí. De cálculo simple o de cálculo múltiple. Múltiple. ¿Qué cálculos son los que tiene que hacer? Entonces ustedes como auditores me tienen que dar clarito qué cálculos yo, que soy su ayudanta, tengo que hacer para poder constatar y decirle si contadora está bien calculado el saldo que tiene la cuenta bienes de uso. ¿Me explicó? Parece que no me estoy explicando nada, porque no estoy escuchando ni sí ni no, ni muy bien profesor, ni profesor no entendimos nada. A ver, Sí, profe. Daniela, ¿Se entendió, profe? ¿se entendió? Seguimos entonces. Vamos ahora para los objetivos. Sí, profe. Bien, en esos objetivos, si ustedes los ven, son 5. Son 5 y muy sencillos de aprender. De cada afirmación, por cada afirmación, yo me puedo, no es que me puedo, me debo preguntar qué objetivos quiero yo comprobar. Y habitualmente como auditor debo tratar de comprobar los 5 objetivos para cada afirmación. ¿Qué objetivos son? Que todo lo que dice la cuenta sea real, o sea, que exista. Que todo lo que dice la cuenta que existe sea de propiedad del ente. Una vez que yo probé que es real y que todo es de propiedad del ente, digo que todo lo que sea real y que sea de propiedad del ente, miren las dos condiciones que cumplí, que sea real y que sea de propiedad del ente, esté contabilizado. ¿Qué quiere decir esta tercera dicha de otra forma? Que no haya nada omitido de contabilizar, que todo lo que existe y que todo lo que esté contabilizado, que todo lo que existe y que sea de propiedad, son las dos condiciones primeras, esté debidamente registrado, que no haya nada omitido. Ese concepto es el objetivo de integridad. ¿Qué quiere decir el concepto de integridad? Que no hayan omisiones. ¿Qué es lo que no se puede omitir? Lo que que existe y que sea de propiedad que no esté omitido de contabilizar. Es muy interesante porque tal vez es el objetivo más complicado de verificar cuando estoy haciendo la labor de auditoría. Entonces, ¿por qué digo que es el más complicado? Porque habitualmente, y me están siguiendo y miran todas las 3 etapas que se tienen que haber dado, primero que exista, que sea de propiedad, y entonces lo voy a contabilizar. Lo único que estoy diciendo es que cuando esté contabilizado no se hayan omitido elementos que, que existiendo y siendo de su propiedad se hayan olvidado de contabilizar. ¿Por qué digo que es el más complejo? Porque en la contabilidad lo que está contabilizado es lo que la empresa quiere mostrar, lo que la empresa ha registrado. Y nosotros dijimos, nosotros tenemos un riesgo. ¿Qué riesgo hay? Que algo que exista no esté contabilizado, que algo que sea de propiedad del ente no esté contabilizado. ¿Por qué podría no estar contabilizado algo que existe y que es de propiedad del ente por un error o por un fraude? Entonces, quiere decir que cuando yo estoy probando el objetivo de integridad es donde más se abre el concepto del riesgo, donde está latente así constantemente el concepto del riesgo. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo tengo que merituar que podría estar todavía más fácil de que la situación esta de riesgo yo esté dando por buena la afirmación que dice que está contabilizada cuando no lo sea. ¿Me explico? Bien, entonces, integridad y los otros que ya son valuación y exposición. Para poder saber si está bien valuado, me tengo que saber muy bien las normas y si quiero saber si está bien expuesto, también. Y ya es muy fácil porque es buscar la norma de evaluación y digo, esto tendría que estar evaluado de tal forma que hasta esta altura del partido se supone que usted la tiene que tener estudiada. Y el día de mañana, si no la estudiaron, van a tener que ir a buscar la norma y estudiarla porque no les va a quedar otra forma de poder saber si está bien valuada.
y ahora no les queda alternativa porque para poder llegar a auditoría el día que le estoy tomando el parcial, tienen que saber criterio de evaluación. Porque ahí no tienen norma para consultar, no tienen celular para averiguar, no tienen computadora para cliquear, entonces no les queda alternativa más que recurrir a su memoria y decir, el criterio para este tipo de bien de evaluación es tal, tengo que aplicar, esa es la mecánica y este es el criterio. Y en la evaluación igual, tienen que saber no solamente que está bien evaluado, sino que está bien expuesto. ¿Cómo sé que está bien expuesto? Porque me voy a los modelos que están previstos en la norma, sé cómo se debe exponer en una línea la nota, cuándo corresponde la nota, qué debería decir la nota, y todo eso que complementa la exposición es para analizar si está correctamente expuesto. Lo tengo que saber, lo tengo que saber. ¿Hasta ahí estamos todos? Bien. Esos son los objetivos de auditoría, que a veces cuando hablamos del saldo de un rubro se habla de existencia, cuando hablo de una transacción no digo que las ventas existen, digo que las ventas han ocurrido, entonces hablamos de acaecimiento. Pero las demás cuestiones son todas iguales y todos los objetivos para las cuentas de resultados van a ser igual. ¿Hasta ahí estamos todos? Bien. El concepto de elemento de juicio ya lo sabemos y nos están diciendo, el elemento de juicio es la evidencia. Y ustedes dirán, bueno, a ver, ¿y qué es evidencia? Es el elemento de juicio. Qué difícil, ¿no? No le encuentro otra forma de definirlo. Entonces, bueno, ¿es difícil? Sí. Y algo bien parecido les va a estar apareciendo con procedimiento y técnica, porque en muchas cosas ustedes van a encontrar en bibliografía muy reconocida que va a decir procedimiento es una técnica, van a técnica es un procedimiento, y decimos, ¿y al final es técnico o es procedimiento? A medida que avancemos en el estudio, vamos a seguir avanzando, vamos a dar el concepto que usa la cátedra y vamos a tratar de eliminar esta cantidad de cuestiones que es tan compleja en estos primeros días de estudiar. Pero en estos primeros días de estudiar vamos a tomar y vamos a ver que en la doctrina elemento de juicio es igual que evidencia, es sinónimo. Yo digo, evidencia es lo mismo que elemento de juicio. Para ustedes suena sinónimo. Para ustedes lo usan como sinónimo. ¿Qué es un elemento de juicio? Es la evidencia que obtiene el auditor. ¿Y qué es la evidencia? Y la evidencia es el elemento de juicio. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cuáles serán los tipos de elementos de juicio? Bueno, ahí nos ayuda a clarificar qué es elemento de juicio. Y ustedes del MAUT, que es el único que tiene así bien clarito los elementos de juicio, los pueden tomar para poderlos aprender y poderlos ir digiriendo, diría yo, ¿no? Entonces decimos, a ver, ¿qué es un elemento de juicio? Ya les dije, no me preocupa que logren la definición. Lo que yo quisiera saber es que ustedes después me logren, cuando yo les diga, a ver, dame ejemplos de elementos de juicio, me puedan enunciar alguno de estos 9 que tienen acá. Entonces, es importante que los aprendan, sí, es muy importante, los tengo que aprender de memoria, me preguntaba un chico un día. Y sí, no es mucho lo que estamos aprendiendo, muchas cosas hemos aprendido de memoria. Acá no es que me aprendo de memoria el concepto. Tal vez lo que me voy a tener que memorizar son los nombres, pero a medida que avancemos decía, pero claro, si estas son cosas que yo vengo utilizando. Si yo les digo, a ver, mayor, para ustedes, ¿qué es un mayor? ¿Es un registro o es un comprobante? ¿Un registro? Bien. Ivonne, cheque, ¿es un registro o es un comprobante? Comprobante, profe. Si yo te digo cotejar registro con comprobante, si yo te doy un cheque que es el comprobante, ¿con qué registro cotejarías? Me dijiste, por ejemplo, que un registro es un mayor. Lo que te estoy preguntando, ¿con qué mayor vas a cotejar los cheques? Me tendrías que preguntar, profesora, ¿qué cheque? ¿Los emitidos o los recibidos?
los cheques, para que sea más fácil, los cheques que emitió el ente. ¿Con qué registro los vas a constatar? Bueno, con el cheque que emitió el ente, profe. Ahí me Mari. Los cheques que emitió la empresa, ¿con qué registro los vas a constatar? ¿Dónde se vuelcan los cheques? En ¿Qué libro lleva la empresa para registrar los cheques que emite? los mayores, profe. ¿Qué mayor? Ivonne, ¿qué mayor? Mm, Ivonne, yo te digo, la empresa emitió un cheque, ¿cómo es el asiento? eh, Emitió el cheque para pagar algo. Entonces Sí. te digo, la empresa pagó a un proveedor con cheque. ¿Cómo es el asiento? em, sería proveedores, profe, a valores a depositar, diferido. Ivonne, la cuenta es emitir cheque. ¿Cuándo utilizas esas otras cuentas que vos estás diciendo? ¿Cuándo será qué dijiste? ¿A qué? El proveedor está bien porque es el débito. ¿A qué cuenta voy a acreditar? Haber hecho, profe, a valores a depositar, diferidos. ¿Y vos crees que con un cheque estoy por depositar cuando lo estoy pagando? No. ¿Qué hace la empresa cuando paga a un proveedor con un cheque? Describime la situación, Ivo. Tiene una deuda con un proveedor por la compra de mercadería y cuando le va a pagar, ¿qué hace? Emite cheque, profe, ¿no es cierto? Emite el cheque, seguí con el razonamiento, emite el cheque y ¿qué hace? Y bueno, el cheque después se lo da a este proveedor para que el proveedor lo pueda cobrar después ese cheque. Bien. Entonces, ¿a vos te parece que va a ser valor al cobro? No. Mm. Bien, entonces decime cómo cómo es el asiento contable. A ver, Mauro, ¿dónde andás? Que no te estoy viendo yo en mi listita, pero debes estar ahí. Acá, profe. Mauro, ¿me querés contar cómo sería el asiento contable cuando yo le pago a un proveedor con un cheque? Sí, sí. El razonamiento que hizo mi compañera sí estaba bien, pero se confundió en la cuenta, nada más que ahí habría que acreditar la cuenta banco. Muy bien. Entonces sería La proveedora cuestión es que cuenta no era banco. menor la confusión de tu compañera, porque yo le dije, coteja, el procedimiento va a ser cotejo de examen con registro. Pero no es lo que, no, a ver, cuando yo digo un procedimiento es examen de documentación con registro. Yo te dije, bueno, a ver, partamos de que lo que quiero examinar son los cheques. ¿Con qué registro vas a cotejar los cheques emitidos? Y los emitidos sería con lo- eh, el Con mayor el de los. más. Ustedes me dijeron, los registros son los mayores. Bien. ¿Con qué mayor vas a verificar los cheques? Disculpe, la escuché entrecortada. Mauro, empezamos con el análisis de cómo era el asiento. El asiento fue débito proveedores, acredito Sí, banco X cuenta corriente. Ese era el sí. asiento. ¿Dónde mayorizás ese asiento? Lo contabilizado en el debe en la cuenta proveedores, lo contabilizado en el haber de la cuenta banco X cuenta corriente. ¿Eso es así? El asiento sí.
Bien, volcamos el asiento del libro diario en un mayor. Tengo dos registros, el libro diario y el mayor, ¿no? ¿Es Sí, así o no, Mauro? Bien, hasta ahí tenés dos registros y sí, un sí. comprobante. El cheque, que está primero contabilizado en el libro diario y el libro diario se vuelca en el mayor. Entonces ahora yo te digo, Mauro, no estás haciendo contabilidad, ahora estás haciendo auditoría. Este cheque fue el pago del mes de enero. Vos estás haciendo auditoría en el enero del año siguiente. Y yo te digo, Mauro, coteja la emisión de los cheques con el registro. ¿Con qué? Entonces ahora Y ya yo te sería digo, verificarlo, ¿con qué registro? Y vos sos el que sabes contabilidad, me decís, ¿con qué registro vas a verificar? A ver, lo cotejaría con el extracto bancario, profe. Mauro, registro de la empresa. El extracto Ah, bancario es registro del banco. bien, bien. Mauro, si me seguiste recién en todo el análisis, Registro me mínimo. dijiste, ¿cuál es la operatoria? ¿Cómo Sí, el asiento contable? O sea, escúchame lo que digo. La operatoria fue emitir un cheque para pagarle a un proveedor. ¿Dónde se registró primero? En el libro diario, primer registro. Por eso se llama registro de primera entrada. Una vez que vuelco el asiento contable, ¿en qué vuelco? En dos mayores, uno de proveedores y el otro del banco. Bien, dos mayores. ¿Dónde está el cheque? ¿En el de proveedores o en el de banco? Cheque, ¿cómo es? Cheque. Eh, ¿Esto sabe por qué les está mayor. pasando? Mm. El mayor banco. Puede que nunca hayan hecho un mayor, que no creería que les pasó, pero si ustedes hubieran completado un libro mayor, no se pone solamente debe y haber y se vuelca un importe. Yo en el libro banco hubiera puesto por emisión, acredito el saldo, por ejemplo, cheque número 50 por 1.000 pesos. Entonces decía, emisión del cheque número 50 pesos 1.000. Eso hubiera puesto y hubiera puesto el mayor y en el mayor lo hubiera puesto al haber a la emisión del cheque. Entonces, si les estoy preguntando con qué registro valido que efectivamente se emitió un cheque, entonces digo, el cheque era el número 50, ¿con qué? Y con el libro mayor. ¿De qué mayor? Del libro banco, si es lo que acabo de poner. ¿Por qué no con el de proveedores? Porque el proveedor dice, se le canceló, el proveedor es proveedor pirulito y dentro del proveedor va a aparecer debitado. Se le cancela la factura número tanto. Quizá diga con el cheque número 50. Entonces, si yo quiero chequear, si quiero validar, si quiero constatar que el cheque fue emitido por 50 pesos, ¿con qué registro? Con el mayor del libro banco. Ahora vuelvo. ¿Saben con qué se hacen las conciliaciones bancarias? Ahí sí aparece el extracto bancario que recién decía Mauro. Conciliar, ¿qué es? Mirar entre dos registros, el de la empresa, que es el libro mayor, con la registración del banco, que está en el extracto bancario. Entonces, Mauro, de acá en más y para todos, el extracto bancario no es un registro. El extracto bancario es un registro del banco. No es, cuando yo hablo de registro, es con registros que lleva la propia empresa. Entonces, para el auditor es un documento más, es un informe más, pero no es su registro, pero sí sirve para hacer una conciliación. ¿Me explico? Y ahí sí vas a conciliar. O segundo procedimiento será para analizar
que no haya nada omitido, entonces iba a analizar la conciliación del extracto bancario con el del libro banco. Y mirá los extractos que estoy cotejando. La pregunta es extracto con libro banco. Ahora les hago otra preguntita como para que se ya ver si qué tal sabemos de contabilidad. El libro banco es sinónimo, es igual que el mayor, el mayor banco. Son dos elementos distintos. Una cosa es el libro banco y otra cosa es el libro mayor. La pregunta es, ¿por qué siempre los tomamos como sinónimos? Porque deberían ser iguales. Pero son dos registros distintos. Bueno. Vamos a avanzar. ¿Está claro hasta acá? Bueno, está claro que tengo que repasar contabilidad. Está claro que tengo que empezar a identificar todos los registros que funcionan dentro de una organización. Tengo que tener claro cuáles son los registros obligatorios, tengo que tener claro cuáles son los registros que me exigen los órganos de control de fiscalización, como por ejemplo un libro de venta, un libro compra. Me los piden, los hago porque me piden el IVA. ¿Es lo mismo el libro que me pide el fisco que el libro contable? Muchas veces sí. ¿Por qué la empresa lleva por un lado el libro banco y por qué por otro lado lleva el mayor de la cuenta banco? Son dos registros. ¿Y por qué debería existir concordancia? Es una cuestión de organización. Es probable que el libro banco lo lleve la persona que cuida las chequeras y cada vez que emite el cheque asienta en el libro banco. En cambio, hay un tercer sujeto que no es el que lleva el libro banco ni que tiene a cuenta la chequera y que es el encargado de registrar dentro de la organización. Ese es el que hace un print y sale de la contabilidad el libro mayor. Son dos sujetos distintos encargados de hacer dos registraciones diferentes. Entonces, ahora, si les pido, empiecen a repasar los procesos, no solamente repasar los comprobantes, sino cuáles son los distintos procesos. A ver, si yo tengo una compra, ¿quiénes intervienen? ¿Qué documentación hay? Si hago una venta, ¿quiénes intervienen? ¿Qué documentación hay? ¿Por qué tiene que ser distinto el que registra del que lleva el banco? Y porque si no, no saltaría nunca si hay faltantes o sobrantes. Entonces, el que cobra no puede ser la misma persona que registra. El que es encargado de la custodia de los cheques no puede ser nunca la misma persona que lleve la contabilidad. El que cobra, el que está en la caja, que entra la plata y paga, el que tiene la custodia de los billetes y moneda, no puede ser la misma persona que registre, que hace los registros contables. ¿Por qué? Porque nunca saltarían los faltantes de caja. Entonces, esas cuestiones de control interno las van a tener que empezar no solamente a analizar, las estudiaron, sí, las estudiaron. Y ustedes las estudiaron allá cuando aprendieron organización. Entonces, aprendieron cuáles eran los circuitos, sí, lo que es más, hasta los hacen hacer unas carpetas para saber cómo son los circuitos y qué comprobantes utilizan y demás. Ahora es poner en marcha todo ese andamiaje que ustedes tienen conocido para saber por qué era tan importante. Porque para mí, como auditor, yo tengo que pensar que si no hay esa distribución de funciones, entonces, si el que custodia la libreta, la chequera, es el mismo que hace el libro banco y después el mismo que hace la contabilidad, y es probable que haya cheques emitidos que nunca están contabilizados, que hasta están presentados al cobro y que nunca aparecieron en la contabilidad. Entonces, ¿cuál es el riesgo para el auditor? Y grandísimo. ¿Le va a ser útil la conciliación bancaria? Y no le va a servir para nada, porque en la conciliación bancaria nunca me van a saltar estas cuestiones. ¿Qué voy a tener que analizar? Y voy a tener que analizar una por una las partidas conciliatorias, ver primero que las conciliaciones estén bien hechas, controlar que la contabilidad esté debidamente realizada.
y recién verificar los saldos. ¿Por qué? Porque no me puedo confiar en los registros que está haciendo esta gente. ¿Por qué? Porque no hay distribución de funciones. Entonces ahí es cuando el control interno pasa a ser tan importante que yo tengo que advertir cuáles eran los controles que inciden en qué cuenta, en la cuenta caja y en la cuenta banco. ¿Me explico? Y les voy dejando unas preguntitas para más adelante. Si hubiera un faltante, supongamos que la empresa todo lo que cobra lo deposita. ¿Es una adecuada medida de control interno? Sí, muy buena. Entonces, ¿van a haber faltantes de plata? Y en principio no, profesora, en principio no, porque si todo lo que recaudamos lo depositamos, no debería haber. No debería haber. Entonces, ahora yo te pregunto, si no te estoy preparando para cometer ilícitos, solamente te estoy haciendo advertir que eso en principio me daría una cierta pauta de seguridad. Ahora, ¿qué harías para decir, a ver, si acá hubiera un delito, un fraude, ¿cómo haría el encargado de la tesorería para sacarse un cheque y que la empresa, cobrarlo y que la empresa no se dé cuenta? Porque si no, ¿cómo me saco la plata? Tengo que emitir el cheque, cobrarlo y que la empresa no se dé cuenta. ¿Qué registró y cómo registró? Dan vuelta, la piensan, la repiensan y van a ver que van a encontrar la forma de que eso suceda. Ahora, esa era una cuestión. Todo lo que cobraba estaba depositado. Ahora les planteo una situación distinta. La empresa no deposita todo lo que cobra. No deposita todo, ¿no? La cuestión es que entonces, si esa situación se sucediera, es más fácil que haya plata desaparecida, ¿verdad? Claro. Bien, entonces, ¿qué haría en ese caso el encargado de la custodia de los fondos para quedarse con fondos y que la empresa no se dé cuenta que existe ese faltante de plata? ¿La van a seguir pensando? Bueno, entonces ahora quiero decir lo siguiente. Ustedes me dirán, profesora, ¿el auditor es especialista en fraude? Casi, casi. Si ustedes entran en estos días en Auditul, Auditul en estos días está dando un curso sobre fraudes específicamente para los auditores. Entonces, ¿para qué? ¿Para que el auditor aprenda a cometer fraude? No, para que el auditor logre detectar los fraudes que se podrían haber ocasionado dentro de la empresa. Bien, eso es gestión de riesgo, chicos. Así se llama. En este momento hay especialidades en gestión de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo de fraude y el riesgo de error, ¿no? Bueno, entonces ya nos quedamos con esta idea, ¿no? Ya hemos llegado a este concepto, que es importante los elementos de juicio. Ya habíamos pasado por los elementos de juicio. Hay 3 elementos de juicio que son claves, no digo que los otros lo sean menos, pero ustedes tienen acá una lista de elementos de juicio que les dije no es tan complicado, son 9, y yo tengo que saber que tengo que obtener elementos de juicio. Entonces dijimos, hay 9 elementos, uno es el examen físico por el auditor. ¿Qué es el examen físico? El nombre es complicado, es ver, es ver. El ver del auditor, eso es el examen físico por el auditor. Quiere decir que el que ve es el propio auditor. No es que le dice, che, amigo, anda, mira si efectivamente en el corral de tal empresa hay X cantidad de animales. ¿Esos animales son bienes de uso o son bienes de cambio? Entonces, en una empresa que tiene toda la contabilidad de hacienda agropecuaria, va a tener una cierta especificación eso, ¿no? Entonces,
¿qué harían ustedes? ¿Le encargarían a un tercero que vea por usted y dirían, bueno, sí, capaz que el tercero es más confiable, porque yo que entienda de vacas, vaquillonas y toro, algunas cosas me voy a dar cuenta y otras no? Entonces, muchas veces el auditor ve directamente y en otras ocasiones puede depositar confianza en un tercero porque entiende que es especialista y que vería mejor que él, pero no deslinda la responsabilidad. Él lo contrata al técnico, en este caso que yo estaba dando de actividad agropecuaria, seguramente tomará un ingeniero agrónomo, lo contratará, pero para que vea por su cuenta. Es lo mismo que si él hubiera visto. Por eso tiene que confiar tanto en el segundo o en el tercero en el que deposita su confianza, porque él va a ser responsable como si hubiera visto con sus propios ojos. Entonces, ese es el examen físico. ¿Qué otros elementos de juicio hay? La afirmación que hace el tercero. Recién yo le corregí a Mauro y Mauro me dijo el extracto bancario. El extracto bancario es la afirmación que hace un tercero. ¿Cuál es el tercero? El banco. El banco me manda el extracto bancario. ¿A través de qué? Entonces, el saldo que sale del extracto bancario, Mauro, ¿qué es? La afirmación de un tercero. Vos me lo diste como sinónimo de registro, ¿no? Y no, ¿cuál era el registro? El mayor del libro banco o un libro banco. Entonces, mira, una cosa es afirmación de tercero y otra cosa son los registros. Mira dónde anda el registro como elemento de juicio. Es el elemento de juicio número 8. Y el extracto bancario está aquí, afirmación hecha por el tercero. ¿Quién es el tercero? El banco, con el que la empresa tiene abierta una cuenta corriente. ¿Qué otras cosas hemos enunciado como ejemplos? Documentos justificativos. ¿Qué documento hemos visto hasta ahora? Ejemplos que les di con los cheques, es un documento. Entonces, nosotros hemos visto facturas, recién les dije recibos. Entonces, esos son documentos justificativos. Afirmaciones hechas por funcionarios y empleados. Muchas veces nosotros muchas veces nos enteramos de situaciones por lo que el propio funcionario o empleado de la empresa afirma. Eso que dice el funcionario o un empleado es muy importante. ¿Por qué? Porque el auditor va a tener que hacer la constatación si lo que le dijo el funcionario y lo que le dijo el empleado es cierto. ¿Cómo lo hará? Adjuntando, buscando, apoyándose a su vez con otro elemento de juicio. Entonces, tal vez tiene la afirmación del funcionario y como quiere corroborar si lo que le ha dicho el funcionario es cierto, él busca un elemento, pide la afirmación a un tercero, hace un examen físico, busca un registro. Entonces, lo que muestra que muchas veces el auditor no trabaja con un solo elemento de juicio. Normalmente se va a acompañar de varios de los elementos de juicio para terminar de hacer una constatación. Yo recién les hablé de las afirmaciones matemáticas y les dije, es importante saber qué cálculos hace la empresa para llegar a bienes de uso 1.000.000. Entonces, primero, ¿qué tomó? Entonces sumó, no, primero multiplicó el valor de origen por el coeficiente. Ese cálculo matemático es un elemento de juicio. Después que hizo esa multiplicación, que sumó todos los valores actualizados. Segunda operación. Esos son dos cálculos, multiplicación y suma, que sirven para poder decir el saldo de la cuenta bienes de uso, el valor, el cuantificado está correctamente evaluado. ¿Me explico? Esa cuantía. Entonces, el elemento de juicio se llama cálculo. Y empezamos, y sí les pido que empiecen a grabar, porque el elemento de juicio se llama cálculo. Cuando yo le digo, ¿y de qué procedimiento proviene ese elemento de juicio? Del recálculo. Ah, entonces el auditor no es el que está calculando, el que calculó fue la empresa. La empresa es la que hizo la primera evaluación. El auditor lo que está constatando si la empresa calculó bien. Para poder verificar que lo que la empresa calculó bien, ¿qué va a hacer? Va a recalcular
recalcular, va a volver a hacer los cálculos que la empresa hizo. Entonces, el procedimiento de auditoría se llama recálculo. ¿Qué va a tener que recalcular? La multiplicación y la suma que hizo la empresa según lo que estaba queriendo constatar. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Entonces dije, empecemos a grabar los nombres de los elementos de juicio. Yo dije primero, me los tengo que aprender de memoria y casi. ¿Qué quieren hacer para grabárselo? Y lo pegan todos los días al lado del almanaque, lo pegan todos los días al lado de su computadora, donde todos los días de la izquierda me pongo los procedimientos, de la derecha me pongo los elementos de juicio. ¿Para qué? Para que me empiece a contactar y a darme cuenta que una cosa es registro, otra cosa es el cotejo de documento con registro. Cotejo de documento con registro dice que coteja dos elementos de juicio, el registro y el documento. El registro, ¿dónde está? Punto 8. El documento, ¿dónde está? 3. Procedimiento cotejo de documento con registro. Y me quedaron dos elementos de juicio. Entonces, tiene que llegar, la cabeza ya nos empieza a hacer trabajar que yo voy a tomar procedimientos, que los procedimientos me van a llevar elementos de juicio y que hay procedimientos que van a empezar a mostrarme que yo puedo obtener uno o más elementos de juicio. ¿Estamos todos hasta acá? Bien. ¿Dudas que nos van quedando de esto? Bien. Vamos entonces ahora a esto. De nuevo, otro mapa conceptual. Ya hemos visto las afirmaciones, ¿no? Dijimos, de cada afirmación yo puedo probar los 5 objetivos. ¿Cuáles los 5 objetivos? Existencia, propiedad, integridad, evaluación y exposición. Quizá para cada objetivo yo deba procurarme un elemento de juicio distinto. Entonces acá no dice un elemento de juicio, dice elementos. Puede ser que yo tenga que, para existencia, un elemento, para evaluación, otro elemento, para integridad, otro elemento. Puede ser que para un solo objetivo tenga 3 elementos más todos los que necesito para los otros objetivos. Entonces, una vez que yo tengo los objetivos, sé que tengo que llegar a elementos de juicio. Como yo sé qué elemento de juicio me sirve para probar cada objetivo, como ya logré comprender esto, que una afirmación me dice muchas cosas, yo quiero probar de esa afirmación, por ejemplo, existencia. Entonces yo sé que tengo que ir a tratar de ver porque la afirmación era de cosa física. Si estábamos en los créditos, por ejemplo, era cosa no física. Como es cosa no física, ¿voy a poder ver? No voy a poder ver porque no hay una cuestión corpórea. Entonces voy a tener que buscar de alguna otra forma de verificar que existe. Bueno, vamos a la documentación respaldatoria. Bien, vamos a la documentación de respaldo. La cuestión es, ¿cuál documentación? ¿No? Entonces yo les voy dando el ejemplo para ver que dentro de una afirmación yo puedo primero probar el primer objetivo y luego buscar un elemento de juicio. Para la misma afirmación, otro objetivo, otro elemento de juicio. Para la misma afirmación y puedo trabajar con estos dos elementos de juicio que obtuve antes y cotejar con un tercer elemento de juicio y así sucesivamente. Así se va trabajando. Entonces, yo digo, una vez que obtuve el elemento de juicio que conseguí, tengo que pensar, ¿era confiable la fuente de la que obtuve? Porque la cualidad de la fuente de la que proviene el elemento de juicio hace que ese elemento de juicio sea más o menos confiable. A ustedes les debe haber pasado que por ahí dicen, a ver, che, me enteré tal cosa. Ah, qué bien. Entonces decimos, a ver, tal me dijo que los exámenes de septiembre, que el próximo cuatrimestre va a haber taller de auditoría, que todo lo que todos ustedes hacen correr, siempre. Va a haber taller de auditoría. ¿Ah, sí? ¿Y quién te dijo? Me lo dijo Juan. Ay, pero Juan es muy conectado con todos los amigos de no sé dónde, de centro de estudiantes, y entonces ellos piensan que va a haber cuando en realidad nunca lo dije. Entonces, ¿qué sería lo correcto para validar eso? Que me vaya y vea si hay una resolución que habilita que va a haber, hable con la profesora. Entonces, las fuentes son distintas. Una cosa que me dijo nada más mi compañero, otra que le haya ido y le haya preguntado a la profesora. ¿Las fuentes son distintas? Sí.
fui y busqué la resolución en el boletín de la universidad. Son distintas, son 3 fuentes distintas. Cada una puede ser de cierto grado de confiabilidad. No dije que lo que dijo su compañero no sea correcto. La cuestión ¿es válido y suficiente? No, me iría a buscar el boletín. ¿El boletín es válido y suficiente? Sí, bárbaro, si está la resolución, estoy muy bien. ¿Puedo ir a la profesora? También. Entonces, cada uno de estos muestra que son 3 fuentes, todas pueden haber dado una afirmación, la cuestión es cuál era más confiable. Entonces, las cualidades de la fuente ayudan mucho a definir la calidad del elemento de juicio, porque yo toda vuelta que analizo un elemento de juicio, ¿qué digo? Que sea válido y suficiente, ¿no? Bien, listo con los elementos de juicio, ya hemos dicho, todos los elementos de juicio provienen de un procedimiento y cada vez que yo aplico un procedimiento me voy a lograr obtener un elemento de juicio. Ahora nos vamos a dedicar a aprender procedimientos. ¿Es importante la fuente? Sí. En el ejemplo que les acabo de dar, muestra que cuanto más confiable es la fuente, me hace más fuerte al elemento de juicio. Vamos ahora a procedimientos. ¿Dudas hasta acá? No, profe, está. Avanzamos con procedimientos, ¿bien? Todo lo que estoy dando lo pueden estudiar en el MAUTS, lo pueden estudiar en un SLOSE que es hermoso para comprender, y con esos 2 libros están muy bien. ¿Quieren ir por un Fowler? Es excelente. ¿Quieren ir por el manual número 5? Es más lindo porque por más que sea un elemento viejo, es muy útil para leer procedimientos, muy útil. Y muy lindas las clasificaciones, porque después van a ver que los procedimientos empiezan a tener distintas denominaciones entre que poco entiendo la cuestión, hasta que me aprendí el nombre, me dejo de confundir procedimiento con elemento, más que no estoy entendiendo muy mucho el proceso, claro que yo los entiendo que es una melange en la cabeza, pero es un momento hasta que vuelvo a leerme los procedimientos, los empiezo a comprender, veo qué tareas, qué requisitos se piden cada uno y a dónde estoy queriendo llegar. ¿Qué quiero decir? ¿A dónde estoy queriendo llegar con ese procedimiento? ¿A qué elemento de juicio estoy yendo? ¿Qué elemento de juicio estaba yo buscando para no perderme en el camino? Entonces, cuando yo sé que un procedimiento aplico, es porque le estoy apuntando a un elemento de juicio. Cuando yo llegue a ese elemento de juicio, ¡pum!, se acabó la tarea del procedimiento. ¿Bien? Vamos entonces en eso. Entonces, ya con esto que acabo de decir, ustedes pueden ver que nosotros hablamos muchas veces como si fueran sinónimos la expresión técnica de auditoría y procedimientos de auditoría. Entonces, tanto lo uno como los otros son los caminos que sigue el auditor, el que sigue el auditor. ¿Para qué? ¿Para qué sigue ese camino el auditor? Para llegar a un elemento de juicio. No son sinónimos. En nuestra cátedra no son sinónimos. Entonces, ¿por qué? Porque la técnica es lo general. Entonces, es un método, pero general. El procedimiento es cuando ese método se lo aplico a un rubro en particular. Y en algunos casos, la técnica tiene un nombre diferente del procedimiento. No muchas. En muchos casos, la técnica y el procedimiento es la misma cosa. Entonces, decimos, bueno, ¿para qué la profesora me hace que distinga entre técnica y procedimiento? Entonces, me es útil fundamentalmente para las 3 primeras técnicas. Y las vamos a tratar de avanzar ahora un ratito más para que más o menos vayamos avanzando entre técnica y procedimiento, para distinguir cuándo es técnica, cuándo es procedimiento. Siempre, ya sea por el nombre de uno, por el nombre del otro, ¿para qué me sirven? Ambos son caminos para buscar ¿qué? El elemento de juicio. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Estamos todos hasta ahí o no estamos nada? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hace un rato yo les di y les dije cuánto eran los elementos de juicio, leímos, eran 9.
Ahora vamos a ir para las técnicas de auditoría. ¿Cuántas leen ahí? Según Marx, 10. Van a ir a la norma internacional y decir, ay, la norma internacional es una bendición. ¿Por qué? Porque dice, las técnicas son 5 o 6 nada más. Y ¿con qué me quedo? Y no se queden ni con la una ni con la otra, porque lo que es más acá es indicativo. Y es lo que vamos a tratar de seguir nosotros en la cátedra a fin de que empecemos a unificar lenguaje técnico, a unificar qué tareas, cuando yo les tome examen físico, ustedes qué van a saber contestar. Pero a medida que se vayan familiarizando, van a ir como internalizando no solamente la técnica, sino que la van a leer en otro lado, van a decir, inspección de cosas físicas. Ah, van a decir, es lo mismo que me enseñó la profesora en examen físico y recuento. En otro lado van a leer observaciones de cosas. Y van a decir, ¿y qué es observación de cosas? El examen físico y recuento. Entonces, las van a leer y las van a encontrar hasta con distintos nombres. Les advierto y se los cuento ahora para que no entren en grados de confusión. Nosotros tratamos de seguirle este esquema hasta que nos familiaricemos. Cuando ya estén familiarizados y tomen inspección ocular como sinónimo y tomen como observación de las cosas como sinónimo, lo importante es que cuando yo te diga, a ver, ¿qué tareas se desarrollan cuando hago una inspección ocular? Mire, primero planifico, después hago el ordenamiento de las cosas, participa el auditor, y me van a saber enunciar todas las tareas que se hacen dentro de ese procedimiento. Si después el día de mañana me dicen inspección física de las cosas y me tendrás que decir qué cosas y qué tareas. Mientras me enuncies las mismas tareas dentro de esto, no me importa que me clasifiques lo mismo como técnica, como procedimiento, porque en la misma doctrina las van a leer como si fueran sinónimos. Si hay cosas que por ahí les interese y que pudieran entrar en Auditul, es muy interesante porque Auditul tiene grandes especialistas en materia de auditoría. Auditul les define qué es técnica, procedimiento de auditoría. ¿Qué es procedimiento, técnica de auditoría? Estamos en lo mismo que evidencia y elemento de juicio. Estamos en las mismas. Pero yo quiero que desde el punto de vista de esta cátedra, entonces, distingamos entre técnica y procedimiento. Técnica va a ser lo general y nos vamos a aprender fundamentalmente 3 técnicas, porque esas técnicas tienen tareas que son comunes a muchos procedimientos. Entonces, ahí es donde vamos a hacer foco. Y esa va a ser la razón porque distinguimos técnica y procedimiento. Y los demás ya ni me preocupa si lo quieren nombrar como procedimiento o lo quieren nombrar como técnica. ¿Me explico? Voy a prender 2 minutos unas luces. Ay, en la esquina de mi casa están rompiendo el pavimento y entonces como están rompiendo el pavimento parece que me están taladrando el cerebro, pero bueno, y a ustedes también les debe sentir. Justo ahora ya se está por terminar clase y ellos recién terminan de trabajar. Vamos hasta ahí entonces todos. Vamos por las técnicas. Primera técnica, entonces su nombre es examen físico y recuento. Esa es la técnica de auditoría. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de técnicas, tenemos que pensar, ¿qué hace fundamentalmente el auditor al aplicar esa técnica? Miren lo que dice examen físico, que me da la idea que lo tengo que aplicar a algo que puedo ver, o sea, a algo que tiene una expresión corpórea, es tangible. Entonces, el auditor examina esa cosa tangible. Y si la examina, ¿qué dirá? Es grande, es pequeña, está en buen estado, es de primera calidad, es de segunda calidad, qué cantidad hay, es legítima. No, esto no es legítimo, esto es la marca, pero ustedes vieron que muchas veces encontramos marcas que dicen Sara
y decimos, esta es la original, no, si ese es un Zara con ese, y alguna hasta con la etiqueta con la misma. ¿Qué estoy diciendo? Hay una adulteración de la marca y van a tener el mismo precio la original que aquella que es nada más que como una copia del otro elemento. No, no debería tener. Y bueno, una me la compraré en la casa de la marca y en la otra me la compraré en la feria de la esquina de la plaza de mi casa, ¿me explico? ¿Van a tener los mismos valores? No, nunca va a tener los mismos valores. Entonces yo tengo que tener presente esas cualidades al momento de. La pregunta es, ¿yo siempre estaré preparado para darme cuenta cuando estoy ante lo que es original y lo que no lo es? En alguna ocasión decimos, bien, hay elementos que me pueden ayudar. Muy bien. ¿Cuál sería un elemento, por ejemplo? ¿Cómo me doy cuenta que el billete es falso? Y porque me viene un lapicito que dice que si usted lo pasa en tal parte se vuelve en azul, viene una maquinita que tiene un rayo ultravioleta y me muestra que si él. Entonces, hay elementos pero para eso yo tengo que conocer que el billete tiene las marcas de agua, que tiene las marcas de los costados, etcétera, etcétera, que tienen ciertas cualidades para mostrarme que el billete es original o que es falso. O sea, que es legítimo más que original, que es legítimo o que es falso. Entonces, si yo tengo un único billete de 20,000 pesos en la caja, dice caja 20,000 pesos, y me doy cuenta que ese billete que yo acabo de arquear, porque voy, lo veo, estoy haciendo un arqueo de la caja, lo veo. Entonces, me doy cuenta, al ver, me doy cuenta que es un billete falso. Caja, 20,000 pesos, ¿es verdad? No, tendría que decir caja cero, porque lo que tengo no es un billete. Y procederá después ahí, que si voy a denunciar, no voy a denunciar y lo demás. Eso ya viene al margen, digamos, de la labor de auditoría. Es como una acción relacionada con la actividad de auditoría. A mí me contrataron para ver si lo que tenía en caja era real, era legítimo, era la cantidad, existía, estaba en la empresa. Bien, entonces es importante. Entonces, por eso esta técnica es tan importante. ¿Y cuál es la fuente? ¿De dónde proviene el elemento de juicio ver del cerebrito del auditor? Entonces, la fuente es el propio auditor. Ahora, una cosa es que esta cabecita conozca de lo que está viendo. Les pregunto, muchas veces nosotros vemos computadoras que son bellísimas y uno diría, esta computadora debe costar 2 millones de pesos. Y resulta que la vamos y la miramos y decimos, a ver, ¿será cierto que esta es y es la misma marca, ¿no? Entonces, claro, uno dice, cuando empiezo a leerle todas esas cualidades que están escritas al costadito, y que si es una i5, si es una no sé cuánto, si son las i7, si es ¿qué me está dando la idea? Que por más que yo vea la misma computadora, no tiene el mismo valor el elemento, tiene cualidades que la hacen de un valor y el mismo elemento nuevo de excelentes características, marcas originales, tiene otro valor. Entonces la pregunta es, ¿cuánto conozco yo de computadoras para saber cuáles son las que valen poco, cuáles son las medianas, cuáles son las de gran capacidad y que cuestan el triple? ¿Me explico? Porque ¿para qué está haciendo el auditor este procedimiento? ¿Solamente para probar que existen? Entonces, está buscando este elemento de juicio, está viendo. ¿Para qué está viendo? No solamente para probar de que existe, sino también para analizar qué cantidad de elementos hay, qué calidad de elementos son los que está mirando y si son legítimos o no. Qué interesante, ¿no? En algún momento yo me tengo que hacer estos planteos. El elemento de juicio, ¿para qué me sirve? ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces dijimos, sirve fundamentalmente este elemento de juicio, el ver,
me sirve fundamentalmente para probar que existe, pero también me sirve para saber cantidad. ¿Y para qué me va a servir la cantidad? Para que multiplicado por su valor nominal que me dé la evaluación. O sea, no es que solamente me sirve para probar existencia, en algún caso me va a servir para probar evaluación. La calidad, ¿para qué me sirve? Para seguir mejorando la cuantificación del monto. Y la legitimidad, y en el ejemplo que yo les di, ¿para qué me servía? La legitimidad, ¿para qué existe o para la evaluación? Y para las dos cosas, si era ilegítimo, no es un elemento que tiene que estar en el estado contable, ¿no? Entonces, bien, cuando yo tomo conciencia de esto, ya no es que veo nada más. Ahora es como yo digo, ya veo inteligentemente. Y para ver inteligentemente, tengo que estar bastante preparado y ser muy buen conocedor de las cosas que estoy viendo. Yo dije recién, podemos estar viendo una vaca. ¿Sabemos que es vaca o sabemos que es vaquillona? El tamaño es igual, los colores son los mismos, la raza es la misma. ¿Yo puedo saber cuál es vaca y cuál es vaquillona? No. ¿Quién me va a ayudar a ver? Un especialista. O sea, hay un tercero que ve por mí y que me está acompañando en el ver. Bien, pero está viendo por mí. Es como si ese tercero estuviera viendo por cuenta mía. Lo que ese tercero vea es mi responsabilidad. Por eso es tan importante contratar profesionales, especialistas, en el cual uno tenga que depositar su confianza, porque la responsabilidad solamente sigue siendo del auditor. ¿Estamos todos hasta ahí? Bien. Cuando sigan leyendo las filminas van a seguir mirando. Quiero avanzar con este procedimiento y ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué era importante hablar de esta técnica que se llamaba examen físico y recuento? Porque esta técnica sí tiene tres procedimientos que tienen nombres muy distintos, pero que se hacen las mismas cosas. Entonces decimos, por ejemplo, una inspección ocular, entonces dice, esa inspección, la norma habla de inspecciones oculares. Miren el nombre de la técnica, examen físico y recuento. Miren la denominación del procedimiento, inspección ocular. Esa inspección ocular, que ya es el nombre del procedimiento, aplicado a los billetes y monedas se llama arqueo. ¿De qué? De fondos y valores. Porque ¿qué estoy por mirar? Billetes, moneda y los cheques. Entonces, aplicado a los documentos a cobrar, ¿cómo se va a llamar? Arqueo de documentos a cobrar. Aplicado a los bienes de uso, ¿cómo se va a llamar? Presencia de la toma del inventario. Aplicado a la constatación de la existencia de los bienes de uso, ¿cómo se llama? Observación de la existencia de los bienes de uso. Ahí tienen ustedes el ejemplo de cómo una técnica que era la general, que me permitió contarles todo lo que para la técnica servía, qué elemento proporcionaba, lo llevo ahora directamente, todo eso que les conté, lo pueden aplicar ustedes en cualquiera de estos 4 procedimientos. ¿Bien? Que muestra que la técnica toma un nombre especial según la cuenta o el componente al que le aplique. En uno se llama arqueo de fondo y valores, cuando es caja y caja. Arqueo de documentos a cobrar. ¿Cuál es? Documentos a cobrar. Presencia de la toma del inventario, ¿qué? Bienes de cambio. Observación de la existencia de los bienes de uso. ¿A qué cuenta? Bienes de uso. Entonces, ¿qué digo? El procedimiento es lo específico. Es el mismo método, solamente que aplicado a los rubros en específico. ¿Se comprendió hasta ahí? Bien, y ya como para cerrar, quiero que presten atención. Todos los procedimientos, todos, cada vez que lo empecemos a estudiar, vamos a tener
presente, que cada procedimiento tiene que cumplir ciertos y determinados requisitos. Tienen requisitos que cumplirse. Si no se cumplen esos requisitos, por más que haga el procedimiento, el elemento de juicio puede que no sea válido. Bien, entonces hay requisitos. Hay tareas dentro de cada procedimiento. ¿Es lo mismo tarea que requisito? No. Tareas son las acciones que debe desarrollar el auditor. Requisitos que son condiciones que se deben cumplir, que si no se cumplen, hace que se invalide el procedimiento. ¿Por qué se va a invalidar el procedimiento? Y porque el elemento de juicio que tengo pues, no va a ser válido y suficiente, o al menos no va a ser válido, que es lo más importante. Bien, a más de tener cada procedimiento, sus requisitos y sus tareas, entonces nosotros vamos a empezar a decir, a ver, ¿cuáles serán los requisitos del arqueo? ¿Y cuáles son las tareas del arqueo? Siempre las tareas van a ser muy parecidas hasta la secuencia de las que se hacen en un arqueo, de las que se hacen en la presencia de la toma del inventario. Entonces van a tener tareas anteriores, durantes y posteriores. ¿Cuáles son las anteriores? Planificar. ¿Cuáles son las durantes? Recontar. ¿Cuáles son las posteriores? Controlar que todo lo recontado sea acorde con lo que está registrado. Ahora, en todas voy a hacer las tareas muy similares, dije, anteriores, durante y posteriores, pero van a tener sus particularidades según de lo que esté recontando. ¿Estamos todos hasta ahí? Bien, ya hoy hemos avanzado. Yo quisiera y los invito a tomar en la plataforma, empezar a escuchar las clases en la plataforma. No esperen que yo termine de dar toda la clase para recién empezar a escucharla. Les voy a subir estas filminas que también están actualizadas para que tengan este conjunto, pero las filminas con las que utilicé para armar el video o el audio eran las mismas. Así que ustedes me pueden seguir en las mismas y pueden ir actualizando si esta tuviera una mejora, si tuviera alguna datitos adicional, más les voy a subir la grabación de la clase de hoy. ¿Estamos? Bueno, Bueno, profesora. chicos, espero que haya sido útil lo que fuimos explicando hoy. Sí les pido que las escuchen a la clase, la vuelvan a escuchar, escuchen las que tienen grabadas en la plataforma. No se queden con lo que dice una filmina, porque una filmina no es nada más que una guía, es algo extremadamente sintético y que me sirve a mí para no olvidarme cosas que les tengo que contar. Pero ustedes lean la bibliografía que tiene muchas más cosas, es más completa, van a tener otros ejemplos y les va a servir y les va a facilitar. Primero, la comprensión. ¿Qué dijimos que era para aprender? Comprender, leer, comprender. Internalizar. Internalizar y quedarme tranquilo de que me aprendí las cosas que voy a utilizar todo el resto del cuatrimestre. Así que una bendición esto en este momento. Me lo aprendo muy bien, me ayuda a lograr después, así me tienen que salir cada vez que me analizo un rubro, porque estas mismas técnicas las voy a usar en todos los rubros. Estos mismos procedimientos me voy a utilizar en todos los rubros. Por eso es que insistimos en esta primera parte de la materia, aprenderme 10 técnicas, 9 elementos de juicio, unos cuantos procedimientos más, aprender qué procedimiento hacen a cada técnica y ya está, ya me comprendí prácticamente todo lo esencial de la materia. Ahora después aprender yo misma a combinar y seguir repasando contabilidad, que es la ciencia de toda esta cuestión, ¿no? Bueno, chicos, grabamos, ya Karen, después que grabemos la subimos a la plataforma para que todos la tengan para escuchar. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Karen, querida, que estés muy bien. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Gracias a ustedes. Nos vemos, profe. Recording stopped. Karen, la profesora se irá, toma 5 minutos, la otra profesora. Ya está les la digo otra que se tome profesora 5. acá. Bueno, por favor. Ya Sí, está la sí, otra Nancy, quédate profesora acá. tranquila. Pero bueno, sí.
5 Por favor, minutitos, Da- profe. por favor, Gaby, dales 5 minutos que respiren y vuelvan. Bueno, son